Hola, soy Joaquín Achondo y junto a mi grupo conformado por Agustín Bareire, Renato Aela y Matías Fahrenkrog vamos a presentar acerca de la guerra de Ucrania. Bueno, ¿de qué se trata este conflicto? El pasado 24 de febrero de 2022, Rusia invadió este país. ¿Por qué lo invadió? Bueno, hay dos factores que explican esto. El primero es que esta invasión es una jugada estratégica del Kremlin para evitar que naciones como Ucrania y otras ingresen a la OTAN, ya que esto no solo significaría que tener presencia e influencia occidental en sus fronteras, sino también una amenaza geopolítica hacia Rusia. El otro factor es que este conflicto se trata acerca de que Rusia está reclamando territorios que le pertenecían, ya que sectores como el Donbass y Crimea son prorrusos. Bueno, también hay que decir que este conflicto no solo empezó este año, sino que lleva varias décadas desarrollándose. Y además no solo es en Ucrania, sino que también lo podemos ver en otras partes del mundo, como en Georgia en 2008, que es un caso similar al de Ucrania, ya que Rusia invadió las zonas de Abjasia del norte y Oestia con la justificación de que estos sectores eran prorrusos. No obstante, hay que recalcar que en esos momentos Georgia, al igual que Ucrania, está en un proceso de ingreso a la OTAN. Bueno, ahora yendo al tema principal de nuestra investigación, nosotros nos vamos a enfocar en la perspectiva europea. Bueno, ¿cuáles son los intereses de Europa en este conflicto? Como se puede visualizar en el mapa, países del este de Europa, tales como Estonia, Lituania, etc., han ido ingresando poco a poco hacia la OTAN. Esto indica que uno de los intereses de la OTAN y Europa es ampliar su influencia hacia el este de Europa, no solo para arrinconar a Rusia, sino también para amenazarlo geopolíticamente. Hay que recalcar que países como Ucrania, Georgia, Lituania y Estonia pertenecían a la URSS. Bueno, y ahora que estalló la guerra en Ucrania, el principal interés de Europa es garantizar seguridad y paz para sus miembros, además de asegurar el cumplimiento de los derechos internacionales y la multilateralidad. Al hablar del rol de la OTAN en este conflicto de Ucrania y Rusia, podemos decir que es bastante estratégico. La Organización del Tratado del Atlántico Norte tiene como función promover la paz y garantizar la seguridad y libertad de sus miembros. Si relacionamos este tema al conflicto ucraniano con Rusia, podemos decir que el rol de la OTAN dentro de este conflicto es garantizar la seguridad de sus miembros. Si nos enfocamos en esto, esta guerra produce una amenaza a los miembros de la OTAN, por lo que esta organización más que nada está tratando de que este conflicto no llegue a mayores involucrando a sus propios miembros. Para esto, por medio de países miembros de la OTAN, se han transportado armas y recursos alimenticios a Ucrania. A su vez, se puede evidenciar esto con un discurso hecho por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, donde promete apoyar a Ucrania contra la agresión de Rusia. Esto se puede comparar con la intervención de la OTAN en Kosovo, donde esta organización tuvo que bombardear Yugoslavia para evitar una limpieza étnica contra la población albanesa de Kosovo. Esta intervención va relacionada a que la OTAN no quería que este conflicto llegara a mayores involucrando a sus miembros, y así una posible guerra global, algo similar a lo ocurrido con Rusia y Ucrania. Volviendo al tema central, nos podemos fijar que la intervención de la OTAN en la guerra entre Rusia y Ucrania es para la seguridad de sus propios miembros. Bueno, respecto a las medidas que puede tomar la OTAN ante esta evidente invasión por parte de la potencia rusa hacia Ucrania, tenemos diferentes medidas que se pueden instaurar tras definir el artículo 4 del Consejo del Atlántico Norte este 24 de febrero de 2022. Bueno, estas diferentes medidas constan en definir sanciones económicas para debilitar el financiamiento de la guerra hacia el Kremlin. Por otro lado, tenemos el envío de cooperación. Los aliados europeos pueden enviar ya sea alimento, tropas o armas hacia Ucrania para poder defenderse ante la invasión por parte de Rusia. Por otro lado, y por último, tenemos la definición de una zona de vuelo aérea exclusiva en el país ucraniano, por lo que todo avión que despegue desde Rusia, ya sea de uso comercial o privado, no podrá sobrevolar el país ucraniano, ya que se pensará de que esto será por un ataque nuclear o de bombas hacia el país. El conflicto desarrollado a fines de 2021 y comienzos de este año entre Ucrania y Rusia ha conseguido oscilación en la paz mundial, involucrando a Europa, la cual ha tenido que recibir impactos en diferentes ámbitos, sean políticos como económicos. A la vez, Europa se ha visto afectado
sea por los 5 millones de refugiados que han huido ya de los combates desde el mayor éxodo visto desde la Segunda Guerra Mundial y la incompleta recuperación dada la pandemia del COVID-19, causando el aumento de los precios para los recursos vitales, tal como la energía, llevando la inflación a márgenes históricos. Tanto la pandemia como el conflicto armado han recordado a Europa el invertir en la seguridad energética, sea por las fuentes renovables o el mejoramiento de la eficiencia de datos. En ámbitos económicos, se proyecta que varias de las mayores economías, como Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, apenas se expandan e incluso se contraigan durante 2 trimestres consecutivos de este año. El pronóstico de actividad en Rusia es que se reduzca en 8,5% y en Ucrania en 35%. La UE ha recordado su previsión de crecimientos económicos del 4% al 2,7% para este año y el 2,8% al 2,3% para el próximo. La inflación, prevista en 3,9% hace unos meses, se estima en 6,8% de media. En ámbitos políticos, el anuncio de los referendos y todo lo que implique también plantea el desalojo directo o Occidente, retando a los responsables políticos de la OTAN y la UE a seguir apoyando a Ucrania, que ahora Rusia considera agresora. Esto aumentaría significativamente el riesgo de la confrontación directa entre Rusia y Occidente y volvería a plantear la posibilidad de que Rusia recurra al armamento nuclear. Respecto al discurso televisado del mandatario Vladimir Putin, el 19 de octubre de este año, la guerra de agresión contra un vecino en una defensa es de la patria, en tanto que resuena entre los rusos, y advirtió a Occidente en términos inequívocos. No estoy bromeando, dictó, que el intento de debilitar o derrocar a Rusia podría provocar en un cataclismo nuclear. Sabiendo esto, Europa promete aniquilar al ejército ruso si Putin usa las armas nucleares en Ucrania, lo que nos supone una inminente resolución del conflicto, sea en ámbitos de la democracia o por medios bélicos. Por lo que sectores del Báltico se sienten amenazados por el conflicto de Ucrania, ya que existe una gran posibilidad que Rusia haga lo mismo con lo que hizo en Georgia y Ucrania en países como Finlandia y Suecia. Por lo anterior mencionado, y sumado a lo que dijo mis compañeros, ¿es posible formular la siguiente pregunta? ¿Podría este conflicto escalar a una guerra global?